Bienvenidos a Love Adventures. Aventureros, nos hemos mudado a Irlanda y queremos explicarles toda nuestra aventura, de dónde salió la idea y cuáles son los trámites si es que ustedes quieren hacer algo similar. Y bueno, ¿cómo empezó todo esto? Nos mudamos gracias a una publicación que vimos hace unos años y nos pareció muy interesante poder venir a Irlanda a trabajar y a estudiar. Nos mudamos a estudiar y si tú contratas un curso de por lo menos 6 meses o 25 semanas, puedes venir a estudiar y te dan la posibilidad de trabajar medio tiempo. Pero bueno, ¿qué va a pasar con Love Adventures? Vamos a dividir nuestro canal en dos vertientes, una que te va a seguir explicando y dando tips de viajes y otra que te va a ayudar a saber cómo es venir a vivir a Irlanda y todo lo que debes de juntar de información, documentos, el tema del alojamiento, que es un tema bastante importante acá, y también la escuela. Elegimos Irlanda porque es uno de los países que te permite venir a estudiar y trabajar. Si tú contratas un curso de 25 semanas o 6 meses, puedes sacar una visa también de trabajo medio tiempo, como algunos otros países, como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, entre los que conocemos. Nosotros elegimos un curso de inglés, que es lo más sencillo para entrar acá. Y posteriormente podríamos ampliarlo con otro curso de inglés o a lo mejor una maestría, doctorado o lo que necesitemos. Si tú planeas un curso de estudios, investiga muy bien cuáles son los trámites que necesitas. Nosotros te informaremos de todos los que se necesitan en Irlanda y cuál va a ser nuestra experiencia. Entre los países que tienen posibilidad de ir a estudiar inglés y trabajar, elegimos Irlanda porque nos permite visitar muchos más países cercanos, toda la Unión Europea en este caso. Irlanda es uno de los países de Europa que tienen salario mínimo más alto, por lo que también fue uno de los incentivos para poder venir para acá a buscar un trabajo y además la calidad de vida es muy buena aquí. Pero ¿cómo obtuvimos nosotros este paquete? Pues buscamos en varias agencias que tienen certificaciones. Ojo, ten cuidado porque hay muchos anuncios en redes sociales donde te ofrecen paquetes, pero luego las escuelas no son reales. O llegas aquí y no tienes ni siquiera un lugar para poder sentarte. Entonces ten mucho cuidado con esas empresas que llegan a ser fraudulentas, porque ojo, hay mucho fraude aquí. Nosotros contratamos con Mundo Joven, pero da la casualidad que mi hermano también vino hacia acá y él contrató con GoPro, que también es una muy buena agencia. En el caso de Mundo Joven hemos contratado ya varios viajes con ellos, aunque en esta ocasión su asesoramiento fue muy bajo, por lo que nosotros encontramos una excelente oferta y si las llegan a encontrar, pues se los recomendamos completamente, pero en tema de asesoramiento seguramente será mejor que contraten con otra agencia. En el caso de mi hermano, comparando la experiencia con GoPro, él sí tuvo un muy buen asesoramiento de un inicio a fin. Entonces fue un poco más caro con él, pero puedes ver los pros y los contras con una agencia. Hay diferentes tipos de escuela. Están divididas en 4 niveles. La premium podría decirse que es, por ejemplo, Atlas, que es la que tiene mucha publicidad por todos lados. Es una muy buena escuela, solo que es obviamente de las más caras. Que en realidad son muy buenas escuelas. Lo que separa una con otra es en realidad las instalaciones, pero también el sistema de enseñanza, ya que por ejemplo en Atlas te van a separar con un grupo de diferentes nacionalidades tus compañeros. Eso te ayuda justo para que no estés hablando español con otras personas. O en el caso de que vienen muchos de Brasil, por ejemplo, no se junten entre ellos. También están las High, que es justo nuestra escuela, Future Learning, donde tienen un muy buen método de enseñanza y también procuran separarte del grupo con personas de tu mismo país. Después las Medium, que tienen las instalaciones un poquito más básicas. Y por último las Basic, que esas, pues bueno, tendrías que tener muy buena suerte para encontrar una muy buena en Basic. Lo que incluía nuestro paquete con Mundo Joven era el asesoramiento, la escuela, el seguro y los materiales de estudio. Nosotros compramos los vuelos también con la agencia Mundo Joven porque teníamos un descuento de haber comprado el paquete de estudios. Lo que nosotros te recomendamos en caso de que compres con alguna agencia o directamente con la aerolínea es que busques tus vuelos mínimo 3 meses de anticipación. De esta manera te van a salir mucho más económicos. En otro video te enseñaremos cuál es la mejor manera de buscar vuelos económicos. Y bueno, nosotros volamos vía Turquía con Turkish Airlines. Fue el boleto más barato que encontramos.
y pues nos convino bastante, aunque fueron 28 horas en total de la odisea para poder llegar aquí, pero bueno, estuvo muy bien ya que también no tuvimos problemas con la conexión, tuvimos buen tiempo para poder hacer nuestro transbordo. Las conexiones más populares para llegar a Dublín son Londres, París, Frankfurt y Ámsterdam. Probablemente algunas ocasiones puedas encontrar mejores descuentos con una aerolínea u otra. No queríamos decir que solo por Turkish Airlines se pueda. Nuestro vuelo costó aproximadamente 9,000 pesos únicamente de ida y fue el que más económico encontramos, ya que también nos daba maletas documentadas. Si tú quieres viajar, los trámites o documentos que te piden para hacerlo es comprar un curso de 25 semanas, tener una comprobación de gastos de 3,000 euros. A partir de julio del 2023 serán 4,200 euros. Tener un seguro de gastos médicos, necesitas llegar con un seguro de gastos médicos que te respalde para que también te puedan dar la visa. Ahora el tema del alojamiento, que es uno de los más complicados. Nosotros investigamos por muchísimas páginas, pero nosotros encontramos por Hosting Power, que es una aplicación, una página donde tú puedes buscar renta, pero con un landlord. Un landlord es la persona que te va a rentar. Ellos rentan alguna habitación de su casa, en muchas ocasiones pueden ser ya familias o alguna persona que viva sola y tenga una habitación disponible que te puede rentar. Todo es compartido con la persona que vive actualmente en esa casa. Y bueno, nosotros buscamos justo para 2 personas, un double room. Encontramos precios desde 210 euros hasta 400 euros a la semana. Aparte, Hosting Power, al ser una aplicación que te ayuda a encontrar un poco más rápido, te cobra una renta, un fee, y este fee te lo cobran y te dura una semana para que tú puedas hacer hasta 25 reservaciones. Pero ojo, si pasa una semana y no has podido encontrar ningún lugar, se te vence ese fee, pero te lo regresan como si fuera un depósito. Siempre te recomiendan venir con por lo menos un mes de renta pagada. Puede ser en Airbnb, puede ser por parte de la escuela, puede ser en alguna casa compartida. Un hostal. Pero por lo menos que sea un mes para que con eso tengas tu tiempo de empezar a buscar alojamiento. Nosotros llevamos actualmente menos de una semana y no hemos encontrado nada de alojamiento. Seguramente no nos hemos puesto a buscar tan insistentemente, ya lo haremos y les explicaremos cómo lo encontramos, pero sí es un tema que actualmente en Dublín y en todo Irlanda está muy complicado. Es un tema Mufasa. ¿Mufasa? Con el tema del transporte nos sorprendimos bastante, ya que está muy bien comunicado todo Dublín, porque hay buses que no cobran tan caro, te cobran 2 euros por viaje, no importa el trayecto, pero nosotros sacamos una Leap Card de estudiante. La Leap Card es la tarjeta con la que puedes pagar, y la puedes comprar en cualquier establecimiento, te cuesta alrededor de 5 euros y otros 5 euros que son para recarga, o sea en total pagas 10 euros. Entonces con esta tarjeta te vas a poder mover en el transporte, pero si vienes con carta de estudiante vas a poder tramitarla, te la entregan muy rápido en unas oficinas que están cerca de la aguja del Spire, y con esta tarjeta vas a pagar 1 euro por el transporte. Entonces hay que buscar las formas de ahorrar un poco. Está muy bien comunicado Dublín, ya que tiene autobuses, tiene también un tranvía, tiene un tren, o también te puedes transportar por bicicleta, solo que ten mucho cuidado porque son un poco salvajes manejando aquí. Hay que considerar que la ciclovía va por el bus. Entonces, si no eres un experto manejando bicicleta, podrías ir en bus sin problema. Sí, ojo, no digo que son salvajes manejando los autos, sino justo los buses son muy salvajes. Entonces, como es la misma vía, puede ocurrir un accidente. Y en esta semana también pues hemos recorrido para conocer los supermercados donde vamos a poder hacer nuestro súper. Encontramos unas tiendas muy buenas que se llaman Lidl. Estas tiendas hemos podido hacer compras tanto de pan, de leche, jamón, salchicha, de yogurts, todo como cualquier tienda supermercado, pero nos sorprendió bastante que los precios no son tan elevados como en otros lugares que hemos visitado de Europa. Entonces puedes
encontrar, por ejemplo, un café en 1 euro. O, por ejemplo, puedes encontrar un paquete de queso de 500 gramos en 2.50. O hasta un tiramisú que compramos que nos costó como unos 2.50 euros. Y también nos sorprendió que enfrente de ese Lidl que visitamos, aunque hay es una cadena y hay muchísimos, hay un mercado donde puedes conseguir frutas y verduras también en muy buen precio. Un buen precio, puedo decirte que son 10 plátanos por 1 euro, o un paquete de uvas de 300 gramos igual por 1 euro, o 3 chiles morrones por 1 euro. Esperen muchos videos tanto del supermercado, de los pocos lugares que hemos visitado. Vamos a hacer videos completos de los lugares, cuánto te cuesta, cómo puedes economizar, también pagar tours. Hemos tomado uno que otro tour, free tour, que son caminando por la ciudad, encontrando lo más bonito de Dublín. Nos ha sorprendido mucho los parques, la cantidad de museos que tienen. Es una ciudad muy bella. Digo, todo depende con la actitud que vengas. Puedes tener una experiencia que a lo mejor no sea muy buena, o venir con toda la actitud y no venir con unas expectativas tan altas para que no te decepcione. Pero en general a nosotros nos ha encantado. Creo que ha sido una semana muy nutritiva y en la que hemos aprendido bastante. Este ha sido un resumen general de cómo es vivir acá y cuáles son los requisitos que necesitas. Más adelante les contaremos específicamente cada uno de ellos. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.